¿Has pensado cómo la ciencia de datos puede potenciar tus proyectos, tus análisis de sitio y tu trabajo en general? Más allá de entrar en conceptos muy técnicos sobre la ciencia de datos, hoy te voy a enseñar cómo combinar datos reales con su ubicación espacial para poder tener una lectura mucho más precisa de la ciudad. Tomaremos como ejemplo un tema de movilidad, específicamente el metro de la Ciudad de México. En otros videos del canal hemos hablado cómo el análisis de sitio nos ayuda a entender mejor el lugar donde vamos a trabajar y hoy vamos a introducir el concepto de ciencia de datos en esta actividad que es crucial para todos nuestros proyectos. Te voy a compartir esta herramienta que creé utilizando los datos de afluencia del metro de la Ciudad de México del 2010 a la fecha. Cuando das clic en cualquier estación del metro, te va a dar la fecha de menor afluencia, la fecha de mayor afluencia, su afluencia típica y una gráfica donde podrás ver años representativos cómo se va comportando la afluencia del metro. Te voy a explicar cómo logré esto, pero también te voy a introducir a conceptos básicos de la ciencia de datos como DataFrame, GeoJSON y librerías como Pandas o GeoPandas. No te preocupes si no sabes programar. Para el video de hoy no necesitas tener un conocimiento técnico avanzado. Me voy a enfocar en enseñarte los conceptos básicos de la ciencia de datos que nos permiten hacer un análisis como este. Además que te voy a compartir el mapa que hice por si te es útil en el análisis de tus proyectos. Encuentras el link en la descripción del video. Antes de comenzar a compartirte mi pantalla, quiero explicarte algunos conceptos básicos sobre ciencia de datos. Primero, ¿qué es un data frame? Un data frame es una tabla organizada en filas y columnas, como si fuera una hoja de cálculo. Para que utilicemos la terminología correcta, todo lo que nosotros veamos en columnas se llaman variables y todo lo que vemos en filas son registros. Ahora, ¿qué es un GeoJSON? Es un archivo que guarda información geográfica. Podríamos relacionarlo más o menos con los archivos tipo shapefile que ya hemos manejado en el canal. Aquí la diferencia es que no lo vas a ver en un sistema de información geográfica, sino que hay que cargarlo a un código donde vamos a vincularlo con distintos tipos de información. Y finalmente, ¿qué es Pandas y qué es GeoPandas? Son librerías que utilizamos para manejar estos datos. Pandas trabaja con data frames y GeoPandas trabaja con mapas, o sea, con archivos JSON. Gracias a estas herramientas podemos filtrar, cruzar, calcular datos de manera automatizada en conjuntos de datos sumamente grandes. Vamos a comenzar, te voy a mostrar cómo se hizo este mapa que puedes descargar. Este es el mapa del que te he estado hablando. Con el link que te dejé en la descripción, tú vas a acceder a este mismo entorno y lo vas a poder navegar de la misma manera en que yo lo voy a hacer. Si nos acercamos a cualquier estación del metro y le damos clic, se despliega esta ventana. ¿Y qué información tiene esto? Dice Lázaro Cárdenas, es la estación Lázaro Cárdenas, de la línea 9 del metro. Aquí te dice la afluencia máxima fue de 23,033 personas que se dio el 17 de octubre del 2011 y la afluencia mínima fue de 46 personas que se dio el 17 de marzo del 2016. Cabe mencionar que aquí descarté todos los datos que eran cero porque eso nos hubiera dado una lectura alejada de la realidad. ¿Cuándo es cero una afluencia? Cuando una estación está cerrada. ¿Cuándo pasó esto? Al menos yo lo detecté en los datos. Pocos días después del sismo de 2017, o sea en septiembre, varios días, 20, 21, varios días después del sismo, la afluencia del metro era cero. Entonces todos esos datos los saqué del análisis porque si no, no tendríamos realmente el dato menor cuando la estación haya estado abierta, por ejemplo en este caso que es 46. Y la afluencia típica de esta estación es de 12,163 personas. ¿Qué es lo que podemos concluir? En esta estación del metro en particular, lo más común que sucede todos los días es que pasan poquito más de 12,000 personas. Ahora, el análisis viene acompañado de esta gráfica. Después las vamos a ampliar para verlas más en detalle, pero básicamente si tú das clic aquí en ver imagen completa, te va a cargar la afluencia de esa estación. Básicamente esta es la estructura de esta página que tú puedes navegar y como podrás ver todas las estaciones del metro tienen la misma información. Ahora, ¿de dónde salió esa información? Aquí es donde vamos a empezar a estudiar estos conceptos de ciencia de datos. Los datos salieron del portal de datos abiertos de la Ciudad de México, el sistema Jolote, que ya hemos visto también en otros videos del canal. Recuerda que en esta página puedes encontrar 486 conjuntos de datos. Esto es además de los que encuentras en el INEGI y además de los que encuentras en el catastro. Para este video estamos utilizando afluencia diaria del metro de la Ciudad de México. Vamos a acceder para que entendamos un poco cómo viene categorizada toda esta información. Aquí nos dice, esta base muestra la afluencia diaria del metro de la Ciudad de México. Los datos abarcan desde enero del 2010 y esta base se actualiza mensualmente. La afluencia simple, que es la que estamos usando en la aplicación, es la afluencia diaria y hay otro conjunto de datos que inclusive te distingue quién entró gratis, quién entró pagando boleto y quién entró con la tarjeta de movilidad de la Ciudad de México. Esto es demasiado, no lo necesitamos realmente para este análisis, pero bueno, la información está disponible. Aquí vemos, por ejemplo, en qué formato está.
vamos a utilizar afluencia diaria del metro simple. Y esto nos deja visualizarlo o descargarlo en formato CSV. CSV es valores separados por coma. Normalmente este tipo de archivos pueden abrirse en Excel, pero vamos a ver que cuando son muy grandes no se pueden abrir en Excel. De hecho, si yo quisiera abrirlo en Excel, me va a dar este mensaje. Me está diciendo que este conjunto de datos es demasiado grande para la retícula o la hoja de cálculo que maneja Excel. Entonces, si yo quisiera trabajar aquí datos o guardar este libro, voy a perder mucha información. De cualquier manera, vamos a abrirlo para ir entendiendo más e irnos familiarizando con el concepto de data frame. Aquí está. ¿Qué nos dice aquí? Fecha. Si te fijas aquí dice 1 de enero del 2010. Todos estos son 1 de enero del 2010. Yo no veo que tengan algún orden en particular, pero aquí nos está diciendo de qué líneas son, el nombre de la estación y su afluencia. ¿Qué problema tiene esto? Por ejemplo, si yo quiero hacer esto más grande, inmediatamente se va a empezar a trabar porque es demasiada información para Excel y Excel no es un programa que esté diseñado para hacer esto. De entrada vemos varios problemas. Por ejemplo, división del norte viene mal codificado. Esto tristemente yo me he fijado que es muy común en los conjuntos de datos abiertos a los que podemos acceder. Normalmente vienen mal codificados y es algo que hay que arreglar, pero bueno, hay manera de arreglarlo y la aplicación que trabajamos precisamente corrige esto. Si nosotros nos vamos hasta el final, esta hoja o este conjunto de datos, aquí nos dice cuántos registros tiene. Tiene 1,048,575. Esto si quitamos que el primero, o sea, el renglón 1, es básicamente el encabezado. Pero imagínate, ¿cómo podemos nosotros trabajar o procesar 1,050,000 datos? O sea, es un montón. No hay manera en que utilizando filtros de Excel o alguna otra herramienta que pueda tener este programa, podamos hacerlo. Un archivo como este, un CSV, es un archivo de valores separados por comas. Recuerda que no es un archivo Excel como tal, es un archivo de valores separados por coma. Lo voy a abrir en el bloc de notas porque ahí podemos ver cómo es su estructura. Si te fijas, es muy similar a lo que ves en Excel, pero aquí es donde estás viendo cómo vienen clasificados los registros. El primero siempre es el encabezado, que es el nombre que va teniendo cada variable que se registra. Todo esto va a tener toda la información que necesitamos. Recordando, desde el 1 de enero del 2010 hasta, me parece que, pues aquí está el más reciente, este es hasta el 31 de mayo del 2025. Si te fijas, nos dice que estamos igual en la línea 1,097,851. ¿Esto qué quiere decir? Que Excel no pudo abrir todo este archivo de valores separados por comas. Si te fijas, nos está dejando más o menos unos 40,000 renglones fuera. Bueno, evidentemente aquí ya estamos hablando de un conjunto de datos muy grande, pero al trabajarlo vamos a obtener información importante. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a asociar esta información con un mapa del metro? O sea, ¿cómo lo vamos a convertir en esto que estamos viendo aquí? Aquí entonces vamos a repasar algunos de los conceptos que ya hemos visto en el canal y tiene que ver con los archivos shapefile. Recuerda que también en el portal de datos abiertos de la Ciudad de México podemos acceder a estos dos conjuntos de datos, que básicamente es el de estaciones y el de líneas de metro. En el video de cómo manejar las capas SHP y el de análisis de sitio te explico a detalle cómo poder manejar todo este tipo de información. Bien, vamos a entender cómo está construida esta información para que nosotros podamos vincularla con la que tenemos en todo nuestro archivo de valores separados por coma. Me voy a poner aquí en la capa de estaciones y me voy aquí a la tabla de atributos. Cada punto corresponde a una estación del metro y si te fijas también tiene aquí las distintas variables, si vamos utilizando esta misma lógica de que esto también es un data frame, pero tiene la característica de que también está asociada a ubicaciones geográficas. Entonces aquí es donde nos sirve el concepto de GeoJSON que ya hablé al principio. ¿Qué estamos viendo ahorita que tiene en común con el data frame? Pues realmente el nombre. O sea, el nombre de la estación es a través de lo que nosotros podríamos vincular la información. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es a cada uno de estos puntos que vamos a sacar de este archivo shapefile, le vamos a asociar toda la información que le corresponda. Es decir, cada punto va a obtener todos los datos de afluencia que le corresponden a esa estación. Y a partir de eso es como nosotros vamos a poder sacar los datos que ya se ven en la pantalla. Y bueno, aquí es donde ya empieza a entrar la parte técnica. No voy a hablar de programación porque eso sería ya brincarnos a otro tema que no hemos llegado en el canal, pero quiero explicarte la lógica de cómo lo hicimos. En este proyecto tengo
3 archivos de Python. ¿Y qué hace cada uno de ellos? Básicamente esto que hace es lo que te comentaba al principio. Va a corregir los nombres de todas las estaciones del metro. Este es el archivo que nos exporta. Y ya nada más te da los datos por estación. Aquí tenemos 164 registros, si quitamos el título de la primera, que son las 164 estaciones que tiene el metro. Todo el código que hicimos lo que hace es calcular cuándo fue la afluencia máxima, nos dice la fecha en que fue, cuándo fue la afluencia mínima, nos dice la fecha en que fue y nos dice la afluencia típica. Entonces, ya que nosotros procesamos todos estos datos, es como podemos empezar a construir la primera parte de nuestro mapa. En este caso en particular estamos viendo revolución, línea 2, su afluencia máxima es de 55.748, que se dio el 18 de diciembre del 2019. Su afluencia mínima es de 410, que se dio el 16 de marzo del 2016. Y la afluencia típica que maneja esta estación es de 26.881 personas al día. Con eso hubiéramos podido sacar el mapa con estas partes. Sin embargo, yo le quise agregar estas gráficas para que pudiéramos entender mejor cómo se ha ido comportando la estación a lo largo de los años, y eso nos puede dar información más específica si tú estuvieras haciendo un proyecto tal vez por aquí. Ahora, ¿cómo sacamos entonces estas gráficas? Aquí entra este segundo código que básicamente hace esto. En el eje X están todos los días del año y en el eje Y tú ves afluencia. Es decir, cada estación nos va dando distintos datos, ¿no? Vámonos a mira, que tiene varios picos. Esta es la estación Autobuses del Norte, ¿no? Y aquí te está diciendo que la línea azul se construye con datos del 2010, la línea amarilla se construye con datos del 2015, la línea verde se construye con datos del 2020 y la línea roja con datos del 2024. ¿Por qué estos años? Porque recuerda que tenemos desde el 2010 hasta el 2025 a mayo. Esto quedaba demasiado saturado si usábamos todos los años. De que se puede hacer, pero no sería algo que nos ayudaría a entender cómo se está comportando. Entonces, en este caso en particular, ¿qué podemos observar? Pues que la afluencia en este periodo de pico, que si te fijas es por abril, evidentemente las vacaciones de Semana Santa, tuvo un pico mucho más grande en el año 2010, que estaba por encima de los 50,000 usuarios en un día. Cayó por debajo de los 50,000 en 2015 y si te fijas en 2024 quedó por arriba de los 30,000. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros podemos inferir algo sobre estos datos, que es una de dos. O la gente viaja menos en Semana Santa, progresivamente con los años ha venido viajando menos, o bien está utilizando otros medios de transporte para llegar a la central de autobuses del norte. La línea verde, es un año que ya todos supimos qué pasó, pero la dejé para que pudiéramos ver cómo cuando fue el COVID traíamos una afluencia más o menos normal, ya un poco por debajo de lo que venían presentando años anteriores, pero aquí vemos cómo en marzo, pum, todo se cae, ¿no? Esto, si tú lo quieres explorar en alguna parte de la ciudad, te va a dar bastantes insights de cómo se está comportando esa zona en particular. En términos de programación es un merge. Lo que hace es juntar y vincular a través del nombre de la estación que ya depuramos todos los datos. Y así es como podemos crear este mapa. Por ejemplo, vamos a ver la estación Pantitlán, que es, yo creo, de las que más afluencia tiene en la ciudad, si no es la que más afluencia tiene. Entonces, la afluencia máxima que nos dice es de 171,245 personas que se dio el 15 de agosto del 2015. La afluencia mínima fue el 2 de marzo de 2024. Me imagino que ha de haber habido un puente ese día. Y la afluencia típica, o sea, más o menos diariamente, poco más de 50,000 personas utilizan esta estación de metro. Imagínate, o sea, trata de mencionar, es medio Estadio Azteca más o menos, es una cantidad enorme de gente. Y si vemos la gráfica, la verdad me llama mucho la atención cómo ha ido cayendo la ocupación de las estaciones del metro. Si vemos, este patrón se repite en muchísimas de las gráficas. Si tú comparas los datos de 2010-2015 contra los de 2024, vemos una diferencia importante. Esto, si nosotros lo complementáramos con otro tipo de datos o estudios más profundos, podríamos entender por qué la gente está usando menos el metro. Básicamente, para eso nos sirve poder procesar tanta información y visualizarla de una manera muy sencilla que nos permita llegar a conclusiones. Podemos entender este tipo de fenómenos que suceden en la ciudad. Yo nunca hubiera pensado hasta que construí este mapa que la afluencia del metro ha venido decayendo con los años. O sea, este patrón básicamente se repite casi en todas las estaciones, ¿no? Bien, este mapa lo puedes usar. Me gustaría que en los comentarios me dijeras para qué te gustaría usarlo o para qué lo consideras útil, porque quiero seguir construyendo este tipo de mapas que nos den insights y conclusiones
muy puntuales sobre distintos aspectos de la ciudad. El día de hoy empezamos a abordar conceptos básicos sobre la ciencia de datos y vimos cómo pueden ayudarnos a entender mejor el entorno urbano. Lo importante no es el mapa en sí, sino entender que la ciudad está llena de información y que aprender a aprovechar estos datos nos pone en una posición mucho más sólida para abordar proyectos de manera informada y sobre todo sostenible. En la descripción del video te dejo el enlace a la herramienta que construimos hoy para que puedas tú utilizarla en tus proyectos. Si te interesa que desarrollemos más herramientas como esta, con datos de vivienda, de mercado, de equipamiento, házmelo saber en los comentarios. Me gustaría saber qué tema encontrarías tú útil para poder trabajar proyectos urbanos y arquitectónicos. Si te gustó el video y lo encuentras útil, regálame un like y suscríbete al canal. Nos vemos a la próxima.